Hola Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Y tú cómo vas? Aquí leyendo este librito. Se llama Naufragios y Comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Es un libro del siglo XVI. Bueno, creo que leí un libro parecido. A ver, déjame ver. Creo que titulaba lo mismo. Efectivamente, es el mismo. Es el mismo. ¿Podrías leer el segundo párrafo del capítulo uno? Claro. Bueno. Otro día de mañana comenzó el tiempo a no dar buena señal, porque comenzó a hacer agua, y el mar iba arreciando tanto que aún yo di licencia a la gente que saliese a tierra, como ellos vieron el tiempo que hacía, y la villa estaba de allí una legua, por no estar el agua y frío que hacía. Muchos volvieron al navío para cuidar el bastimento, debido a que nunca otra cosa tan medrosa se vio. Como que no se entiende mucho. Sí, no se entiende mucho. Podemos hacer una comparación. Yo tengo la versión actual. A ver, Ah, escucha esto. Al día siguiente, de mañana, el tiempo comenzó a dar no buena señal, porque comenzó a llover y la marea iba subiendo. Dejé que la gente saliese a tierra, pero ellos al ver el tiempo que hacía y que la villa estaba de allí a una legua, por no estar en la lluvia y frío que hacía, muchos volvieron al navío para proteger las provisiones, debido a que nunca se vio otra cosa tan espantosa. ¿Qué opinas? pues, tienes razón, se entiende mejor. Exacto. La mini dramatización que acabamos de ver muestra algunos ejemplos de los cambios que nuestra lengua, el español o castellano, ha experimentado desde que llegó al continente americano de la mano de los conquistadores hasta nuestros días. El texto al que se hace referencia es un libro de viajes escrito por el explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1542. En este libro, Cabeza de Vaca narra las vicisitudes de los 4 únicos supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida, los cuales vivieron entre los indios durante 8 años como esclavos, comerciantes y curanderos, y atravesaron a pie el suroeste de los actuales Estados Unidos y norte de México, hasta que en 1537 lograron volver al territorio bajo control español, la colonia de Nueva Galicia del Virreinato de Nueva España. En el libro se recogen las primeras observaciones etnográficas sobre las poblaciones indígenas del Golfo de México. También aparecen por primera vez en lengua castellana algunas palabras tomadas de las lenguas americanas. Se le considera la primera narración histórica sobre el territorio actual de los Estados Unidos. Fue publicada por primera vez en 1542 en Zamora, España, y posteriormente en 1555 fue editada en Valladolid con la añadidura del viaje del autor al Río de la Plata. A continuación haremos un breve análisis de los cambios lingüísticos que se han producido en la lengua española, verificables a partir de una comparación del texto de Cabeza de Vaca con el español que hablamos en la actualidad. Este análisis lo hemos efectuado para lograr una mejor comprensión de la historia del castellano y de su evolución, para lo cual no es suficiente un estudio teórico superficial. En el proceso hemos empleado la técnica de revisión documental para la recolección de los datos, los cuales proceden de los primeros 4 capítulos de la obra de referencia. Dicho esto, prosigamos con nuestro análisis. Continuemos con el análisis de la parte léxica. Ahora analizaremos las palabras y sus equivalentes en el castellano actual. Es decir, que tomaremos todas aquellas palabras que ya hemos mencionado que sufrieron de arcaísmo, es decir, que ya no tienen un uso común, y buscaremos una equivalencia que actualmente se usa en el castellano moderno. Veamos el análisis por los capítulos. En el primer capítulo pudimos encontrar diferentes palabras que sufrieron de arcaísmo. Por ejemplo, tenemos bastimento, arreciando, licencia, importunidad, tentase, agua, medroso, probanza, tornarse,
No sé si ustedes entendieron todas estas palabras y qué significan. Algunas pueden ver como que son un poco comunes, ¿no? Pareciesen, pero en realidad vamos a ver el significado y la equivalencia que podemos encontrar para estas. Tenemos en esta sección las equivalencias del castellano actual. Por ejemplo, tenemos para bastimento provisiones, para arreciando, haciéndose más fuerte, violento. Tenemos para licencia, permiso. Licencia, por ejemplo, se usa todavía, pero también en el texto daba más que todo en un sentido de permiso, no tanto de una licencia, tengo licencia para hacer esto, sino que te doy permiso. Entonces es por eso que pusimos esta equivalencia. También tenemos otra palabra, importunidad, por ejemplo, que ahora se habla inoportuno. Esta es la forma más común actualmente. Entonces podemos ver que algunas palabras han cambiado de forma, o en realidad en este caso tienen un sinónimo que se usa, que tiene un uso más común en el castellano actual. Veamos en el capítulo 2 y 3 que no pudimos encontrar muchas porque se repetían algunas. Entonces las nuevas que encontramos son buío o bohío, que actualmente la usamos como cabaña. Y tenemos pendón, que lo analizaremos detalladamente después. Y esta es la que encontramos en el capítulo 4. Tenemos palabras como fuímonos, veedor, luengo, acéptalo, con doble L, vamos a ver, requerile. En este caso, las equivalencias más comunes que tenemos son, por ejemplo, nos fuimos. No decimos fuímonos. También tenemos en vez de veedor, inspector o notario, luengo, de largo a largo, y tenemos aquí algunas que cambiaron en la forma de la grafía. Vamos a analizar algunas de estas una por una. Tenemos en este caso bastimento. Bastimento. La equivalencia que encontramos en el castellano actual es provisiones. Esta es la palabra común que se usa actualmente. La otra palabra que tenemos es medroso. Para medroso, en el texto hacía referencia a algo que daba miedo. Entonces, la palabra que pudimos encontrar es espantoso. Esta sería una equivalencia que usamos mucho más actualmente, o que se escucha más. La siguiente palabra es tornarse. Esta palabra ha entrado en desuso, ya que la que usamos actualmente es volverse. Esta es la que usamos en un castellano más común. La que escuchamos es seguido. Tornarse no es muy común. Y tenemos acá el análisis de pendón. Pendón aparece a veces en escrituras formales, en algunos himnos, pero actualmente cuando hablamos en un castellano actual, un poco más informal, usamos bandera o estandarte. Y por la última palabra que tenemos acá es veedor. Veedor era una palabra que hacía referencia a un inspector. Es por eso que la palabra que usamos más común actualmente es inspector o notario. No es común decir contraté un veedor, por ejemplo. Entonces digo contraté un inspector. Y con esto terminamos lo que son los análisis buscando las equivalencias en el castellano moderno. Bueno, ahora continuamos con el análisis e interpretación de datos. En esta sección se realiza un análisis sobre los diferentes cambios en el nivel léxico-semántico, es decir, los cambios de significado y en desuso de las palabras del castellano antiguo al castellano actual. A continuación se explican las palabras encontradas en el texto analizado. Bueno, ahora vamos a proseguir con los arcaísmos y significados del capítulo 1 al 4. Como podemos observar en la primera palabra, bastimento viene del germánico basham, que significa provisión para sustento de un ejército. En el texto tiene un significado de provisión, deseando. Esta tiene una etimología incierta, quizá de una raíz de latín vulgar, residius o residus, y esta de latín regirius, regido, severo. Del prefijo a, recio, y del sufijo arde, recio.
también que significa hacerse más fuerte o violenta. En este texto mantiene el significado mencionado. Pasamos a la siguiente palabra, que es licencia. Del latín licentia, estar permitido por la ley. En este texto está el significado de permiso. Ahora pasamos a la siguiente, que es importunidad. Del latín importunitas, atis, lo cual significa cualidad importuna. En la actualidad no es común el uso de este significado en un sustantivo, sino en un adjetivo como inoportuno. Ventase, viene del latín ventus, hacer viento. En este texto se encuentra con el mismo significado. Agua, del latín agua, agua. Sin embargo, en el texto se hace referencia a lluvia, cambiando así su significado. La palabra medroso, del latín metus, que significa miedo, y del latín vulgar, que es metorosus. Este es un adjetivo que significa miedoso, tímido. Era muy utilizado en el siglo XIII, hasta que se dio el paso al adjetivo miedoso. En este texto hace referencia a algo que causa miedo. Probanza, del latín probare, que viene del probus, honrado, que se puede fiar de él. Probanza cambia a probanza usando para acciones jurídicas. Sin embargo, en este texto hace alusión a prueba. Tornarse, viene del latín torno, que significa volver. En este texto hace referencia al significado volver. Buillo o bohío, del taíno. Esto quiere decir cabaña de América hecha de madera y ramas, cañas o pajas y sin más respiradero de la puerta. En el texto hace referencia a las casas de los indios. Ahora vamos con la siguiente palabra, que es pendón, del francés antiguo pennon. Significa insignia militar que consistía en una bandera más larga que ancha y que se usaba para distinguir los regimientos, batallones, etc. En este texto hace referencia a un estandarte. La palabra fuímonos, del verbo irse, presenta un uso diferente de los enclíticos. Utiliza un pronombre clítico nos como sufijo. Luengo, del latín lengus, significa dilación, tardanza, a lo largo y de largo a largo. Como vemos, sus significados hoy en día ya no están en uso. Observar, esta palabra está escrita con la I. Proviene del latín aceptare. Es una variante arcaica de la palabra aceptar, según la RAE. Es una forma que utiliza aceptar y un pronombre enclítico lo como una palabra. Como última palabra querida de nuestro corpus es requerile. Viene del latín requerire. Esta es una forma antigua de la palabra requerir, más el nombre enclítico le en una sola palabra. Con eso concluimos el análisis de los arcaísmos y pasamos con el siguiente. Gracias. Bueno, Axel, hemos llegado a la parte final del análisis. Pude notar que las palabras del castellano han sufrido cambios de significado en gran porcentaje, y esto en comparación al siglo XVI. ¿A qué conclusión llegaste tú? Pues cierto, Abraham, tienes bastante razón. Encontramos bastantes ejemplos de arcaísmos a lo largo del trabajo. Estas palabras ya no tienen uso dentro del castellano moderno. Fueron sustituidas por sinónimos o palabras más comunes en el castellano moderno o vulgar. Exacto. Otro punto también que me gustaría destacar es que la mayoría de las palabras analizadas tienen un origen latín y vienen de verbos que en sí son arcaísmos. Tal es el caso de la palabra veedor, que es una nominalización del verbo ver. Es un verbo ya en desuso. Obviamente ver con doble E. Es un verbo en desuso. Sí, buena observación, Abraham. Esta figura correspondía a la de inspector, que ahora tuvo una adaptación no exacta. La adaptamos como notario e inspector, dado que ya no es una profesión tan amplia la de veedor. Sería desempeñado por un inspector o por un notario. Bueno, eso sería todo el análisis. ¿Qué opinas, Abraham? La verdad me gustó mucho. Podemos ver que las palabras han evolucionado y en algunos casos han cambiado de significado. De verdad, muy interesante. Sí, muchas gracias por escucharnos. Con nosotros será hasta la próxima. Hasta luego.